Bienvenidos al Market Update, el segmento donde te mantenemos al día con las últimas noticias y tendencias en el trading. Exploraremos los movimientos principales en acciones, divisas, criptomonedas y más. OnePrime Options, somos más que un broker. Muy buenos días, comunidad de OnePrime Options. Bienvenidos a esta nueva edición de OnePrime News. Hoy 30 de octubre del año 2024, miércoles en donde se está terminando el mes, última semana de octubre. Vamos comenzando con el clima mundial. Tenemos que en Berlín tenemos 15 grados, en Ciudad de México 11 grados, Ciudad del Cabo 21, El Cairo 26, Londres 15 grados, Los Ángeles 12 grados, Madrid con 19 grados, New York 14 grados, Sydney 19, Sao Paulo 22 grados. Tenemos un clima bastante cambiante, en algunos lados tenemos un clima cálido y en otros tenemos un poco más lluvioso. Sin embargo, también hoy tenemos que en tal día como hoy, celebrar como tal el Día Mundial del Físico-Culturismo, en donde es una actividad física ampliamente practicada en varias partes del mundo basada en el desarrollo y aumento de la masa muscular del cuerpo con objetivos estéticos. La selección de la fecha de esta efeméride coincide con el nacimiento de Charles Atlas en homenaje a uno de los grandes pioneros del físico-culturismo. Por otro lado, también tenemos que hoy se celebra la Noche del Diablo. Esta es una tradición llena de bromas y travesuras durante la noche anterior a Halloween. Se celebra la Noche del Diablo de Devil's Night. Esta festividad se lleva a cabo en gran parte del medio oeste y parte del noroeste de Estados Unidos, siendo ampliamente conocida en Detroit con este nombre tan peculiar. Pero bueno, entrando en materia económica, tenemos que hoy se arrojaron los resultados, más que todo en la zona euro, en España específicamente, del IPC. Fueron resultados netamente positivos y esto puede crear bastante contracción y movimiento para esta divisa que es el euro. También tenemos que en Alemania se arrojó el resultado del cambio del desempleo, fue un resultado negativo. Como tal, anteriormente siempre se ha comentado que Alemania es una de las economías más fuertes de la zona euro. Esto puede llegar a tener un poco también de contracción para lo que es el euro. Sin embargo, también tenemos que en el Reino Unido va a haber una declaración de las previsiones de otoño. En Estados Unidos se arrojó el resultado del cambio de empleo no agrícola, fue un resultado positivo. Esto crea una expansión para lo que es el dólar americano. En Estados Unidos también se arrojó el resultado del PIB trimestral, en donde fue un resultado negativo. Y como todos los miércoles tenemos los resultados de los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos. Por otro lado, tenemos que los futuros suben, que las acciones estadounidenses presentan una tendencia alcista, ya que los inversores analizan las ganancias de las grandes empresas tecnológicas de esta semana y evalúan una serie de indicadores económicos clave. Tenemos que los futuros del Dow Jones aumentaron 38 puntos, equivalentes a un 0.1%, mientras que los futuros del S&P 500 ganaban 13 puntos o un 0.2%. Por su parte, los futuros del Nasdaq 100 avanzaban 49 puntos, también un 0.2%. En la sesión anterior, los principales índices de Wall Street cotizaron de manera mixta, con los operadores ajustándole sus expectativas respecto a la política de tipos de interés de la Reserva Federal para el resto del año. Estas expectativas de nuevos recortes por parte del Banco Central estadounidense se vieron parcialmente respaldadas por un informe que indicaba una disminución de la oferta de empleo, alcanzando su nivel más bajo desde el año 2021. Por otro lado, también tenemos que los resultados de Alphabet superan las estimaciones. Alphabet hizo público este martes unos resultados del tercer trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street, gracias en gran parte a la sólida demanda de los servicios informáticos y de datos necesarios para alimentar los modelos de inteligencia artificial, porque impulsan la rentabilidad de su unidad de computación en esta nube. La división de Google Cloud fue la principal responsable de los beneficios, ya que los ingresos aumentaron un 35%, alcanzando los 11.400 millones de dólares, y el beneficio operativo se disparó a 1.900 millones de dólares en comparación con los 266 millones del mismo periodo del año anterior. También tenemos que las acciones de AMD caen antes de la apertura del mercado. Estas acciones se desplomaron en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense después de que las proyecciones de ingresos del fabricante de chips para el cuarto trimestre no cumplieran con las estimaciones, que lo borró gran parte de la ganancia de más del 10% acumulada en lo que va de año. AMD también elevó sus expectativas de ventas para sus chips claves de inteligencia artificial para el próximo año, pasándolas de 4.500 millones de dólares a 5.000 millones de dólares. Sin embargo, los inversores se mostraron decepcionados por estas proyecciones. Por otro lado, también tenemos que continúa la
presentación de los resultados. Los inversores se preparan para un miércoles agitado, dado que tendrán que analizar un considerable volumen de resultados empresariales y datos económicos significativos. Entre los informes destacados se encuentran Microsoft, Meta Platforms, Matrix de Facebook, que se dará a conocer el cierre de Wall Street. Ambas compañías son parte del selecto grupo de los 7 magníficos, cuyos movimientos han marcado el rumbo del mercado de los últimos meses. Asimismo, Eli Lilly revelará sus cifras ante la apertura del mercado estadounidense, al igual que AbbVie, otra farmacéutica pues bastante impactante. En el ámbito económico, los operadores estarán atentos a los datos sobre el crecimiento de Estados Unidos en el tercer trimestre y se espera que la primera estimación del Producto Interno Bruto refleje una tasa anualizada del 3%, lo que mantendría el mismo ritmo del trimestre de abril o junio. También tenemos que el índice del dólar como tal hoy se está moviendo en 104.262, aún con un aumento, con una subida porcentual del 0.07%. Esto es por los momentos lo que tenemos con la apertura de Wall Street. Sin embargo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Telegram, TikTok, Spotify, YouTube. En todas nuestras redes aparecemos como @OneBrainOptions. Allí pueden encontrar un resumen bastante detallado de todas estas noticias que les estamos comentando aquí y de la misma manera pueden aprovechar todos estos datos macroeconómicos. Traders, bienvenidos a esta sección de la zona euro. Muchísimas gracias, Ingrid, por estas noticias sobre la zona americana o el Wall Street. Comenzamos el día de hoy con el IBEX 35, que aperturó el día de hoy en un valor porcentual en negativo, con un menos 1.19%. Tenemos la Bolsa de Madrid también aperturando en negativo, con un menos 1.14%. Y por supuesto tenemos el DAX con una apertura también en negativo en menos 1.32%. Entrando un poco en materia, tenemos que el IBEX 35 mantiene la caída de la apertura con un 0.64% e intenta retener los 11.700 puntos. El selectivo de la bolsa española, el IBEX 35, mantiene la caída de la apertura con un 0.64% e intenta mantener la barrera de los 11.700 puntos en la que se encuentra instalado. En una sesión marcada por datos macroeconómicos relevantes como el IPC o el Producto Interno Bruto, a los que suman numerosos resultados empresariales. El día de hoy, el IBEX 35 resta 76.4 puntos, un 0.64%, y se sitúa en 11.718.4 enteros. En lo que va de año, el IBEX 35 reduce sus ganancias al 16%. Al igual que el mercado español, el resto de Europa continúa, al igual que en la apertura, en números rojos, correspondiendo a la mayor caída en París con 1.30%, Milán con el 1.03%, Frankfurt con el 0.74%, Londres con el 0.22%. También tenemos un poco de noticias sobre las acciones de la zona euro, como Mapfre, que es la compañía que más cae, un 2.30%, seguido de ArcelorMittal con 1.62% y Amadeus con 1.56%. Tenemos también que la compañía tecnológica Indra se anotó entre enero y septiembre un beneficio neto de 184 millones de euros, con un 26% más que el periodo del año anterior, gracias a la mejora de los ingresos. Quick, sin embargo, es la compañía que más sube en todo el mercado, con el 10.81%, después de anunciar ayer el cierre de mercado un aumento de sus ingresos y sus ventas. A su vez también tenemos un poco acerca del precio del oro, que continúa subiendo en zona de máximos históricos, con el precio de la onza en 2.780 puntos. Pero esto ya lo iremos desenvolviendo un poco más adelante. Tenemos también resultados sobre el petróleo, que el petróleo sube. Los precios del petróleo experimentaron un repunte el miércoles, recuperando parte de las pérdidas recientes tras la publicación de datos del sector que revelaron una sorprendente disminución en las reservas de crudo en Estados Unidos. El día de hoy, el contrato del Brent se incrementó un 1.2%, alcanzando un valor de $71.58 por barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense WTI mostraron un avance del 1.3%, cotizando a $68.11 por barril. De acuerdo al American Petroleum Institute, las reservas de petróleo de Estados Unidos disminuyeron en un
0.57 millones de barriles durante la semana pasada, en comparación con las expectativas que apuntaban a un aumento de un 2.3 millones de barriles. Se espera que se publiquen los datos oficiales sobre reservas el día de hoy. Si estos coinciden con los del API, podrían indicar que los suministros en el principal consumidor de combustibles del mundo están relativamente ajustados. Tenemos también un poco de noticias sobre el oro, ya que, como anteriormente mencionábamos, es uno de los activos considerados refugio en momentos de incertidumbre. Revalida este miércoles máximos históricos al situarse cerca de los $2.790 por onza. El día de hoy, el precio del metal precioso alcanzaba los 2.787, un nuevo récord tras subir un 0.45%. En el acumulado del año, el precio del oro registra un alza de más del 35%, ya que el oro ha ido encadenando nuevos máximos históricos desde el pasado 16 de octubre, un día antes de que el Banco Central Europeo recortara los tipos de interés en 25 puntos básicos. Los analistas atribuyen el alza al conflicto en Medio Oriente, las elecciones en Estados Unidos y el recorte de tipos por parte de los bancos centrales, y las compras también que realizan estos organismos del metal precioso. Por último, pero no menos importante, tenemos el índice del dólar, que actualmente se encuentra en 128,55 con un valor porcentual en positivo de un 0.08%. Con esto culminamos la zona euro para que continuemos con el mercado de las criptomonedas. Bueno, muchas gracias, Daniela, por tan importantes noticias sobre el mercado europeo, lo que se conoce como el premercado y las materias primas o commodities. Ya vamos a estar conversando sobre Europa. Como es de costumbre, vamos a estar observando acá el mapa de calor, en este caso de las criptomonedas. Como es de costumbre, vamos a estar observando acá el mapa de calor de las criptomonedas. Tenemos una pequeña corrección en el caso del Bitcoin de menos un 1%. En el caso del Ethereum, que últimamente se ha comportado de manera contraria a la acción del precio del Bitcoin. En este caso está casi en más de 3%. BNB en menos 1,03%. Y la buena noticia en este caso es que, como sabemos que los depósitos y las inversiones las podemos hacer claramente con BNB de manera rápida, segura y sobre todo con las comisiones más bajas, cuando el precio de este criptoactivo también corrige, bueno, así lo hacen su gas fee o la comisión. En cuanto al Tether, se mantiene bastante estable, ¿verdad? XRP, que también la tenemos disponible para operar aquí en OnePrime, la tenemos en menos 0,74% a corrección de un día, como lo muestra la pantalla. Vamos a observar otro mapa de calor, en este caso del índice Nasdaq, que guarda cierta correlación con el mundo de las criptomonedas por ser las tecnológicas, ¿no? Observamos sobre todo las 7 magníficas: Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon, con movimientos o bien sea al alza o con una pequeña corrección, como lo podemos observar aquí en el caso de Apple en menos 0,63%. Pasamos rápidamente a lo que sería el índice de miedo y codicia, que lo habíamos tenido desde hace algunos días en 72, digamos en codicia estándar o normal, pero ahora lo tenemos en 77%, lo que según la gráfica nos ubica en la parte de extrema codicia, lo cual puede ser leído como muy positivo, ¿no? O hay optimismo en el mercado de las criptomonedas. Entre otras notas, podemos observar acá que Bitcoin marca un máximo histórico de los 68.000 euros. Ojo acá, porque en cuanto al dólar americano, sí estuvo por encima de los 70.000. Y también los alcistas de Bitcoin tienen al oro como siguiente objetivo. La fortaleza del precio de Bitcoin está marcando nuevos máximos históricos frente a las principales monedas fiat. Vamos a ver que no nada más va a ser contra el euro y contra el dólar. Hay unas por allí interesantes. Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico en euros a medida que la última alza del precio de Bitcoin cobra velocidad. Los datos de Cointelegraph y TradingView confirman que el 29 de octubre, el día de ayer, el par Bitcoin-euro alcanzó un máximo histórico de casi los 68.000 euros en el conocido exchange de Binance.
Otro titular, nuevos máximos históricos de Bitcoin en dólar australiano y euros. El Bitcoin estuvo a punto de volver a tener un descubrimiento de precios del dólar estadounidense esta semana. En Europa, sin embargo, la mayor criptomoneda disfrutó de un récord temprano gracias a los cambios en la fortaleza del dólar. Tras casi 8 largos meses de consolidación, el par BTC-EUR superó un tope establecido en marzo. Los 350 millones de ciudadanos de la zona euro acaban de experimentar un nuevo máximo histórico para Bitcoin, escribió un gran veterano, el señor Demester, en su cuenta de X, antigua Twitter. El euro es solo una de las principales monedas mundiales que se encuentran ahora en mínimos históricos en Bitcoin. Otras incluyen el dólar australiano y el dólar canadiense. Ven que no nada más es euro y dólar, junto a nombres muy familiares como la lira turca. Todos estos pares los tenemos también disponibles para operar acá en OnePrime. El precio de Bitcoin está muy por debajo del nuevo récord del oro. Mientras tanto, el propio Bitcoin se enfrenta a otros obstáculos en el camino hacia el descubrimiento universal de precios. Ya vamos a ver en la siguiente nota de prensa a qué nos referimos. En este caso, el titular nos refiere que Bitcoin sube con ganas y roza máximos históricos impulsado por los ETF y otros asuntos también, ¿no? A nivel geopolítico. La perspectiva de recortes de tipos de la Fed y las elecciones de Estados Unidos son otros catalizadores, a mi parecer, muy importantes. Se pregunta el autor de la nota, ¿podrá el Bitcoin marcar nuevos máximos históricos? Eso parece si juzgamos en base a lo visto en las últimas 24 horas, periodo en el que la criptomoneda reina escaló hasta rozar los $73.600. Bueno, apenas $200 por debajo del máximo histórico marcado a mediados de marzo. Vamos a ver acá en las altcoins, que muchas de ellas las tenemos disponibles para operar aquí en OnePrime. Las altcoins también han subido con fuerza en las últimas horas. Lo ha hecho el Ethereum, el cual roza los $2.700 tras sumar un 2% en las últimas 24 horas. Mientras que tokens como la Memecoin, Dogecoin, Tron, ETRX, Cardano, Chainlink, suben hasta un 4% y otras cripto como por ejemplo Solana o Shiba Inu ceden con más moderación. Nuevamente este repunte ha estado motivado por la confluencia de varios factores. Aquí nos vamos a detener un momentico para dar más detalles al respecto. Entre ellos se encuentran el ciclo de relajación monetaria que ha iniciado los bancos centrales, en especial la conocida Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como estímulos fiscales y monetarios anunciados por la gigante China. El mercado esperaba, bueno, que la Fed anuncie para esta nueva semana, o que para la próxima semana, perdón, una nueva rebaja de 25 puntos básicos. Recordemos que su último recorte había estado en los 50 puntos porcentuales y a finales de año, es decir, para el mes de diciembre, su reunión anual, posiblemente también hagan un recorte de 25 puntos básicos. Esperemos a ver qué sucede al final. Cualquier recorte mayor de lo esperado impulsará de nuevo los precios, mientras que cualquier movimiento más restrictivo de lo previsto, por supuesto, hará alguna afectación, en este caso de forma negativa. Comentamos también estos días sobre los resultados empresariales, las 7 magníficas. Ayer lo hizo Alphabet, que es la matriz de Google. Para hoy, miércoles 30 de octubre, lo tenemos para Meta y Microsoft. Las elecciones en los Estados Unidos también están teniendo su efecto en los precios. Fíjense que entre algunos sondeos muestran alguna igualdad y de hecho dan como ganadora a Kamala Harris. Sin embargo, algunos mercados de apuestas muy conocidos, como por ejemplo un emprendimiento que ha hecho Robinhood al respecto, y también Polymarket, ellos al contrario dan como una victoria inminente al señor Donald Trump en casi 70%, ¿no? En 67%, por allí más o menos ha estado los últimos días. El republicano es visto como el candidato más favorable para todo este ecosistema de criptomonedas, sobre todo para el Bitcoin, aunque algunos analistas, sobre todo de Standard Chartered, creen que una victoria de Harris también puede ser muy positiva para el precio del Bitcoin.
Antes de finalizar, me gustaría comentarles algo con relación al precio del Bitcoin, que también es muy importante para nosotros porque lo podemos operar y también se utiliza como activo de preferencia para grandes inversiones, ¿okay? Sobre todo cuando los capitales son un poquito altos. ¿Okay? En este caso, si bien es cierto que muchos analistas, ¿no? Ahorita hay cierto hype en cuanto al Bitcoin que pudiese alcanzar los $100,000, inclusive muchos hablan de 200,000. A mí me gusta ser un poquito más realista o conservador en este aspecto. Sí, soy optimista, pero quizás a mediano o largo plazo que el precio del Bitcoin se alcance, ¿no? Más de los $100,000. Sin embargo, a corto plazo pudiese recomendar observar, ¿no? El precio del Bitcoin a unos niveles entre unos 64, $65,000, digamos, como toma de beneficio o consolidarse por allí en los últimos días, hasta así ya alcanzar unos niveles entre 72 y $74,000 que nos pudiesen llevar a esos máximos históricos que todos esperamos. De mi parte, que tengan excelente miércoles y mucho profit en One Prime Options. Somos más que un broker. Y con esto llegamos al final de otro emocionante día de Market Update. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias, análisis y consejos que compartimos el día de hoy. Recuerda que los mercados financieros están en constante cambio, por lo que es importante mantenerse informado y adaptarse a las nuevas tendencias. Continúa educándote, practicando y desarrollando tus habilidades de trading. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en One Prime Options. Nos vemos pronto, donde seguiremos explorando los fascinantes caminos del trading y los mercados financieros.